Hola, ¿cómo les va? Vamos a arrancar con un título que creo que es suficientemente claro y suficientemente explícito como para ver de qué podemos hablar después, ¿no? Y que aparte ha sido ratificado por el propio presidente de la Nación en un video. No fueron 30.000. Dicho esto, obviamente estoy hablando del tema de los famosos desaparecidos, la problemática de derechos humanos, el terrorismo, terrorismo de Estado y todo lo demás. Según el propio informe de la CONADEP, y lo incluso ratificado por Graciela Fernández Mejide, fueron 8.700 y algo. Creo que son 8.740 y pico. Esos son los desaparecidos. Hay informes de ex montoneros que han reconocido que para poder tener ayuda económica y ser reconocidos además como determinadas organizaciones, tuvieron que inventar el número de 30.000. Dicho esto, creo que hay que entrar en el análisis de cómo fue la historia, ¿no? Y basta que la historia sea contada desde un solo lado. La historia, para que sea genuina, válida, real y que sea además confiable para quien la lea y que pueda generar la posibilidad de tomar una posición, tiene que ser objetiva. Nosotros durante años hemos visto que se hablaba de todo lo que fue los abusos de la dictadura, todas las aberraciones que cometieron los militares. Voy a hacer acá un primer paréntesis. Los militares empiezan a actuar por pedido del gobierno democrático de Estela Martínez de Perón, cuando se emite el famoso decreto de aniquilamiento. Palabra fuerte esa, de por sí, ya que incluso se ha discutido mucho sobre qué era aniquilar las acciones subversivas o lo que fuera, o aniquilar la subversión, ¿no? O sea, cualquier persona en su sano juicio o en un ámbito de razonabilidad entiende que si dicen hay que aniquilar las acciones subversivas, para aniquilar una acción, tenés que aniquilar al accionante. Con esto no estoy justificando que se los asesine o que se los mate o que se los tire de un avión, no. Lo que sí estoy diciendo es que esto fue un pedido a raíz de que estaban el terrorismo, Montonero y el ERP, y había aparecido la famosa AAA. Y se le pide al gobierno nacional que se salgan a jugarse la vida para salvar la República. Una situación que tenemos que aclarar, después voy a volver a este punto, es que la justicia, si uno va, si quieren, pueden ir al Palacio de Tribunales, ahí está, hay una de las estatuas de la justicia. Esto yo lo he dicho más de una vez. Digo, la imagen de la justicia que tiene varios símbolos, pero tiene dos que son los más importantes, que es la venda en los ojos y una balanza. Parecería que si fuéramos a ver esa estatua en el Palacio de Tribunales, la venda está caída de un lado. O sea, la justicia es tuerta, no es ciega. ¿Por qué la justicia tiene que ser ciega? Porque la justicia tiene que resolver sobre los hechos, tomando en cuenta cada uno de los casos y analizándolos con el marco de la ley y con la frialdad propia de alguien que tiene que analizar una conducta y determinar una relación de causalidad. Relación de causalidad, para los que no lo entienden, es que si se produjo un hecho, ¿cuál fue el generador del hecho? ¿Dónde empieza ese hecho? ¿Y quién es el responsable de ese hecho? Básicamente es el concepto de la justicia ciega y que además la justicia ciega va contra todo aquel que comete un delito y que es sometido a la actuación y al contralor de la justicia. Lamentablemente en nuestro país, desde que, diría prácticamente desde que apareció el kirchnerismo, porque antes, bueno, Alfonsín vino con el juicio a las juntas, después Menem sacó los decretos de pacificación, por decirlo de una manera, con los indultos, y después como que se reabrieron, ahí se le cae la venda a la justicia, se le reabrieron todos los juicios a los militares. Entonces yo digo, bueno, los militares, ¿qué hicieron? En primer lugar, era una guerra, mal que les guste a muchos decir que no, fue una guerra. Esto fue una guerra en la cual
grupos terroristas querían tomar el gobierno para darle un gobierno de tipo dictatorial similar al de Cuba y un ejército argentino que salió por orden de una presidenta democrática a evitar que se cayera la república y la democracia. Fue una guerra en la cual hubo soldados y luchadores de ambos lados. Hubo soldados y luchadores con gran idealismo y se jugaron la vida. Por ejemplo, yo tengo una persona amiga, que es un ex militar, que estuvo 2 años en Tucumán. Esta persona que estuvo 2 años en Tucumán siempre me dice que el ALERP lo respeta. ¿Por qué? Porque eran como un ejército, se jugaban la vida igual que ellos. Ellos tenían enfrentamientos militares en Tucumán. No así a los montoneros, que los considera, uno siempre me dice, los considera unos delincuentes, cobardes, que atacaban en forma oculta y haciendo infinidad de cosas que ahora vamos a mencionar. Dentro de este marco, se juzgó a los militares por los abusos, por el tema de robo de niños, tortura y determinados hechos. Acá quiero aclarar algo. No estoy a favor de la tortura, no estoy a favor de todo aquello que no sea legal. Yo soy un enamorado de la justicia, soy un enamorado de la ley y creo en la justicia y creo en la ley, ¿no? Dicho esto, que quede bien claro, para que no digan que me pongo ni de un lado ni del otro. Estoy tratando de analizarlo desde la objetividad. Acá se empezó a juzgar a los militares por esos hechos. ¿Hubo militares que cometieron excesos, aberraciones? Definitivamente sí los hubo, los hubo. ¿Fue la mayoría? No. A mi criterio creo que fue una minoría, un grupo. El resto, muchos no estaban ni enterados, obedecían órdenes y actuaban para tratar de aniquilar, como pidió la presidenta, con, entre otros, el que era el ministro en ese momento, Cafiero, el abuelo del que fue canciller, en aniquilar a la subversión y jugarse la vida enfrentándolos. Se los juzgó por eso, se metió presos a montones de militares por el hecho de ser militares nada más, por el hecho de haber estado en una base donde en esa base quizá en su momento hubo algún caso de desaparición, como si cualquier militar que hubiera estado en esa base tenía que estar al tanto y saber lo que estaba ocurriendo o lo que estaba haciendo un grupito. Hay militares que están hace 20 y pico, 30 años que no están ni siquiera procesados y están presos porque no tienen elementos como para demostrarles la relación de causalidad que mencioné antes, la relación entre el hecho que se los acusa y su actuación. Ahora se han presentado varias habeas corpus en unos organismos que defienden este tipo de derechos y se están empezando a revisar causas, porque hay muchos militares, como les dije, que ni siquiera tienen una condena y están presos hace años, muchos enfermos, muchos están muriendo presos sin poder ver a la familia siquiera, y que no tuvieron nada que ver, porque si hubieran tenido algo que ver, los hubieran condenado, como a muchos militares que han sido condenados. Ahora vamos del otro lado, porque hasta acá viene la justicia. Parecería ser la justicia, digamos que... eh, ¿Cuál es? ¿El ojo tapado o el destapado? Vamos del otro lado. ¿Qué hacían los guerrilleros? Los guerrilleros empezaban con... Secuestraban gente para obtener, según ellos, recursos económicos para su gesta patriótica, por llamarla de una manera. Muchas veces los mataban. Muchas veces pasó como en el secuestro de los Born, que mataron a 2 personas porque estaban en el auto, querían llevarse a los Born y mataron a los otros dos. Torturaban, pasaban con un auto y disparaban a mansalva a donde habían policías. Ponían bombas en lugares, por ejemplo, en comedores, por ejemplo, del destacamento policial. Ponían bombas en casa de familia, el caso de Lambruschini y tantos otros más. No les importaba quién moría, si moría el objetivo de ellos o si morían también los hijos, los amigos o quien estuviera de visita acompañándolos en ese momento. No les importaba lo más mínimo. Ellos actuaban y utilizaban los mismos recursos o similares recursos
a los que usaban los militares. La diferencia, ¿saben cuál, por dónde yo creo que está? Que los militares, los que incurrían en estas barbaridades, que bien juzgados están, eran un grupo. El resto de los militares obedecían órdenes y salían al frente a luchar. Los montoneros, y después parte del ERP, si bien el ERP estuvo más en Tucumán, lo hacían absolutamente todos. Estaban organizados en células para que si los agarraban no pudieran informarse entre ellos, no pudieran obligarlos a que digan quiénes eran los contactos. Y todos hacían todo, todos ponían bombas, todos ponían, mataban, secuestraban, torturaban, hacían exactamente lo mismo. Hace mucho tiempo atrás, hablando de casualidad con una persona, me comentaba que tuvo una experiencia en Tucumán, por ejemplo. No es este amigo mío, es otra persona, no recuerdo su nombre, que le pasó que en una de las primeras misiones, él era subteniente, va con 16, 18 conscriptos. Llega a una casilla en el medio de la selva tucumana, golpea la puerta y dice Ejército Argentino, control. Y le ametrallan desde las ventanas a casi todos los conscriptos. ¿Qué me contó esta persona? Me dijo, mira, lamentablemente yo después, cada vez que llegaba a una cabaña de estas, que la teníamos anotada como sospechosa, pateaba la puerta y tiraba una granada. Y después entrábamos. Siempre le funcionó, siempre no, le funcionó las primeras 2 o 3 veces. En la cuarta, porque en siempre, las veces que lo hizo, habían terroristas adentro. Pero en la cuarta había un bebé en una cuna. Esta persona, que pasó por un proceso penal, además me dijo que en ese momento me dijo que hacía más de 20 y pico de años que estaba con tratamiento psicológico y que no se podía sacar la imagen de la cabeza de la cuna con ese bebé muerto. ¿Justifico lo que hizo? No. Ahora, desde el sentido humanitario, desde el sentido común, de los derechos humanos, ¿cómo lo juzgamos a esta persona? O sea, ¿por qué el terrorista podía tirar una bomba en una casa sin importarle quién esté adentro? Y en cambio, a este, porque tiró una granada para evitar que le maten a sus hombres, fue juzgado por este hecho. O sea, no justifico lo que él hizo. Lo que no justifico es que no hayan sido juzgados los otros, los del otro lado, que lo hacían y no les importaba nada. Ahí es donde viene el famoso tema de la justicia tuerta, ¿no? La justicia tuerta en la cual, como nos encontramos hoy, que hay infinidad de gente que aduce, porque es hasta canchero, por decirlo de una manera, fashion, por decirlo si quieren. Es decir, no, yo fui un perseguido político durante la dictadura y cobro una linda suma por mes, en concepto de indemnización. Ahora, ¿se fijaron que quizá muchos de esos probablemente hayan sido los que pusieron bombas? ¿O son parientes de los que pusieron bombas? ¿De los que ametrallaban a mansalva a un policía que estaba parado en una esquina haciendo una guardia estática? Pasaban con un auto y le tiraban 7 tiros. O sea, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es la justicia? A unos parece una frase que se le adjudica a Perón, ¿no? Para los amigos todos, para los enemigos ni justicia. ¿Fue algo así? ¿Por qué? Porque a los militares, por el solo hecho de haber sido militar, se los juzgó, militares o policías, ¿no? Fuerza de seguridad. ¿Por qué se los juzgó de esa manera y a los otros no? Y no solamente no se los juzgó a los otros, sino que encima se les dio plata, se los indemnizó por haber sido ellos o parientes de algunos de ellos. Entonces digo, ¿dónde está la justicia ahí? Y acá me agarro de la palabra que dijo el presidente Milei también en el discurso de hoy o ayer, cuando dijo que no eran 30.000, que eran 8.750, cuando él dice el curro de los derechos humanos. Y que el curro de los derechos humanos, yo entiendo que lo dice desde qué lado. Que el curro de los derechos humanos acá se utilizó para, por ejemplo, hacer, como menciona él, sueños compartidos, universidades y distintas cosas, ¿no? Que garparon, por decir de una manera, produjeron muchos ingresos.
Ahora, el derecho humano no tiene ideología, el derecho humano no tiene partido. Los derechos humanos son de todos, son también de ese soldado, de ese sargento, de ese teniente, de ese policía que estaba parado, de ese, de esa persona del escuadrón de bombas, por ejemplo, de la Policía Federal, que le avisan que hay una bomba y iba a tratar de detonarla y volaba en pedazos, porque a veces no llegaba a tiempo. ¿Dónde están los derechos humanos? Y no solamente esto, y los derechos humanos de las víctimas, los empresarios, la gente que por algún motivo fue atacada por el terrorismo. O sea, los derechos humanos de ellos, ¿dónde están? Porque hasta donde yo sé, los derechos humanos no tienen una etiqueta de tenés que ser socialista, de izquierda, terrorista para tener un derecho humano. El derecho humano es de la persona como tal. Entonces, se tiene que juzgar, primero sacarle los beneficios esos ridículos, o darle beneficios similares a los militares que han sido mal acusados, o a las familias. Y después, si se mantienen abiertas las causas hiperprescriptas contra los militares, se deberían reabrir, que ya se ha pedido, la ministra Bullrich entiendo que lo pidió, la vicepresidente Villarruel creo que también, de hecho, creo que fue a Firmenich, que lo han citado por una causa, como que se ha pedido la reapertura de algunas causas de ese lado. Ojalá que esto quiera decir que que la venda de esto empiece a ser que esté tapando las dos caras y tapando los dos ojos, mejor dicho, y no que siga siendo de esa manera tan de un solo lado. Un comentario más, y por último digo, esto fue muy fuerte, esto yo lo escuché una vez en un relato de una persona que dijo que reconoció haber torturado a un terrorista, a un montonero. Torturado, dijo, le tuve que pegar y pegar y pegar hasta que habló. Y le preguntaban, ¿y por qué lo hizo? Dijo, mira, a mí cuando me lo trajeron, me dijeron que esta persona era uno de los que había puesto una bomba en una escuela primaria donde iban muchos hijos de policías, militares y de gente que no era amiga del régimen o de la ideología. Y yo necesitaba que me dijera qué escuela era, como sea, porque yo tenía que salvar esas vidas, evitar que esa bomba explotara y murieran padres, alumnos y maestros. ¿Lo justifico? No lo justifico, lo que hizo de la tortura. Ahora, ¿cómo hubiera sido el mecanismo? El mecanismo hubiera sido informar al juez, que el juez lo cite indagatorio, lo cite a declarar, se lo interrogue, se niega a declarar, se niega a declarar, llama a su abogado, viene su abogado, el abogado va a negar todo, comienza un proceso y en el interín estamos enterrando a todos aquellos del colegio, de la escuela. ¿Por qué? Porque la bomba ya explotó. O sea, de vuelta, no justifico lo que este señor hizo, pero desde lo humano, saliendo de lo legal, desde lo humano, es muy difícil juzgarlo de un lado o del otro. Hay que tratar de entender a veces situaciones. Por eso, una cosa es tirar a una persona de un avión, otra cosa es robarle un hijo, ¿no? Y otra cosa es tratar de hacer algo en aras de decir, bueno, es una vida contra 30 o 40. De vuelta, yo no justifico nada de esto para que no vengan a decir que yo estoy justificando el terrorismo de Estado, ni que lo apoyo, no. Yo creo que todo esto tiene que ser juzgado, todo. Pero cuando digo todo, es todo. Y también tratemos de entender las cosas desde el lado el lado humano también, porque los derechos humanos, como dije, son de todos, absolutamente de todos. Un último comentario, ya saliendo de acá, es, creo que bueno, ya vale la pena mencionar lo que dijo Trump, que indudablemente muchos que dicen que está loco, bueno, debe estar loco, porque él volvió a decir que va a ser obligatorio que hay dos géneros. O sea, va a estar negando los otros ciento y pico de géneros que aducen que existen, ¿no? Independientemente de esto de vuelta, yo también creo que hay dos géneros. Después, que cada uno se identifique como sienta, como quiera y como se le dé la gana, yo lo respeto, lo aplaudo y me parece fantástico. Cada uno es libre de hacer y de interpretarse a sí mismo como sea. Pero de ahí
a que se imponga que es de una forma o de otra, no. Bueno, Trump, eso ya es una de las cosas que va a plantear, el tema de las escuelas para que no hayan estudiantes crónicos. Bueno, ya está tomando un montón de medidas, incluso en contra de la agenda woke, que eso ya lo hablamos un poco la vez pasada, pero lo reiteramos. Y creo que Trump, junto con Milley, junto con Giorgia Meloni y con muchos otros líderes, van a tratar de ordenar todo y Trump parte de un concepto. Dice, yo no voy a permitir nada que atente contra el concepto de familia. Y eso es lo que defienden todos los que están en contra de esta movida. Yo, honestamente, digo, yo respeto lo que cada uno sienta, respeto lo que cada uno quiera sentirse, quiera hacer, cómo se identifique, cómo quiera actuar, desde el lado obviamente del género, de ideología, yo me puedo sentar a discutir o a hablar, tengo amigos que son socialistas o izquierdistas y podemos charlar perfectamente. Lo que sí no puedo aceptar es que haya un marco legal en el cual me lo imponen por una ley aceptar. Hasta la semana que viene.